Hello my lovely people, I'm Lily and welcome back to my channel, My Lily Land. Y hoy voy a hablar en español. Sí. Ya llevo casi 2 años. Espera. Llevo 2 años viviendo aquí en Londres. Bueno, en Inglaterra. En realidad es Greater London. No es London como pensáis con el Big Ben y con el London Eye. Y voy a hablaros de las cosas que me sorprenden de haber vivido todo este tiempo aquí en Inglaterra. Las cosas que me han sorprendido de aquí. Al menos para mí ha sido sorprendente, claro. Así que prosigamos. La primera cosa que me ha sorprendido es que las casas son de papel. No entiendo por qué escuchas a los de arriba, a los de abajo o incluso a los que no están ni siquiera ni abajo ni arriba, sino escuchas al que está en la planta de abajo y ni siquiera es el que comparte tu suelo, tu techo o lo que sea. Es que es al otro lado del edificio. Es algo que nunca entenderé. Otra cosa que tampoco voy a entender es esa afición de tener moquetas todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, entiendo que sí, puedes estar más calentito en invierno y tal, pero Dios mío, por favor, ¿cuántos gérmenes tiene eso? Las persianas aquí no existen, bueno, a no ser que tengo la suerte de tener persianas aquí, que tampoco hace mucha falta porque apenas hay sol, pero sí que hace falta porque de verdad que amanece súper pronto. Tú tienes estas cortinas que te bloquea todo, pero yo necesito media luz y tener luz y no luz. No hay enchufes en el baño y esto puede ser lógico porque así no hay ningún accidente ni nada. Te tienes que sacar el pelo en tu habitación. Los grifos del baño están separados. O te lavas las manos con agua fría o con agua caliente. Están separados. Había leído y me habían dicho que es que el agua fría está bien tratada, pero que el agua caliente no, porque venía de las calderas de cada propia casa y que el mantenimiento era peor. Algo así. Puedes tener wifi en el metro. Eso sí, no puedes tener cobertura. El metro pasa cada segundo. Esto me sorprende un montón porque, a ver, los que sois madrileños como yo, esperar como 5 minutos es la gloria, pero es que aquí cada segundo. Y lo sorprendente es que todavía sigue lleno el tren y a veces no puedes ni entrar. Bueno, eso fue antes del COVID, así que me sorprende lo multicultural que es esta ciudad. Hay muchísima gente de diferentes sitios, hay diferentes tipos de comidas, restaurantes, supermercados y es que lo puedes encontrar en casi todas partes. Me sorprende lo ultra procesada que está la carne, comida aquí, que creo que esto no es nada nuevo. La fruta no sabe nada, sorprendentemente te dura un montón. ¿Qué le pondrán? Y otra cosa que también me sorprende es lo poco conocidos que son los productos españoles. Se tiene el concepto de que el aceite italiano o el griego es mejor, apenas se ve aceite español, igual que el vino, que parece ser que el vino francés es mejor. Sí que me hubiese gustado que haya más productos españoles aquí. También me ha sorprendido muchísimo de los ingleses es que den gracias al conductor de autobús. Es algo que, no sé, me chocó muchísimo. Y mira que pregunté por qué lo hacían y me dijeron, just to be polite. Que me parece sorprendente, pero eso sí, cuando le preguntas algo al conductor, que mira que lo he experimentado en primera persona, cuando le preguntas algo al conductor, pasa de ti. No lo entiendo. Otra cosa que también me sorprende un montón es lo mucho que preguntan por ti. De cómo estás, qué tal el fin de semana o tal. A lo mejor yo al ser introvertida no me va eso, pero sí que lo preguntan constantemente. ¿Are you alright? ¿You alright?
Oh, how are you doing? How's your day? How was your weekend? Están súper interesados en ti, pero la cosa es si de verdad están interesados. ¿De verdad que se preocupan por ti? ¿O siempre intentan ayudar y tal? Eso sí que me sorprende bastante. Otra cosa que me sorprende es la manera que dicen gracias los conductores. Puedes estar tú conduciendo, pero dejas pasar al otro conductor y la manera que te dice gracias es dándote un fogonazo con la luz, así, y te deja todo ciego. Eso sí que me sorprende porque después estás así, a la hora de conducir, estás así como, oh, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo vas a conducir? No sé, eso es algo que me sorprende. A lo mejor es que en España con tal de levantar la mano y tal, nos vale fogonazo con la luz. Creo que sobra un poquito, ¿no? No lo digo para que la gente no sea educada, sino es que te deja aturdido o así. Una cosa que sí que me ha sorprendido y es que a lo mejor puedo estar equivocada. Y es que aquí, o sea, puedes ir al supermercado, compras alcohol y puedes bebértelo en la calle, en cualquier lado, no sé. Yo me acuerdo que en Madrid no podías beber alcohol si no era del bar y alrededor del bar, ¿no? Creo que es así y es que aquí puedes beber en cualquier sitio y no te dicen nada. Otra cosa que sí que me ha sorprendido, mira, pero esto sí que no lo he experimentado en España, así que a lo mejor puedo también estar equivocada. Fui a Winter Wonderland cuando no había COVID y te chequean el bolso y todo, ¿no? Estaban los de seguridad chequeando, que tú tienes que levantar los brazos y tal, y estaban chequeando. Yo estaba preparada para ser chequeada, hice así además, y mi amigo me dijo, no, me empujó y yo, ¿qué pasa? No tienen que chequearme y dijeron que es que los de seguridad no pueden chequear a las mujeres. Entonces en los aeropuertos, otra cosa que sí que me sorprende es que te pidan el DNI cuando compras cerillas. Cuchillos lo entiendo, a lo mejor las tijeras no. Y otra cosa que también me sorprende es que me pidieron el DNI o el carnet de identidad cuando quería comprar paracetamol. No puedes comprar paracetamol con 16 años. Y estas son las cosas que me ha sorprendido de estar aquí viviendo en Londres. Y de momento creo que no me sorprende nada más. Si tenéis otra cosa que compartir, jolín, por favor, comentarlo. Así me puedo reír también, o pensar, o lo que sea. Y muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dedito arriba. Si no os habéis inscrito, por favor, no os olvidéis de inscribiros. Y no te olvides de darle a la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Y espero veros en el siguiente vídeo. Adiós.